Amados hermanos y hermanas, esta es la octava sesión de la serie de José. La vez anterior les compartí acerca de la vida familiar de Judá, donde el Mesías debía descender por medio de la tribu de Judá. También hemos visto algunos aspectos personales de la vida de Judá y cómo influenciaron para que Dios pueda seguir con su providencia redentora para la humanidad. También hemos visto que muchas veces no es posible que las cosas salgan como uno quiere porque siempre van a haber discrepancias con las ideas entre las personas. Lo más sensato en este caso es despojarse del yo y dejar que Dios actúe para no caer en la carne. Hermanos y hermanas, si escuchan la voz del Espíritu Santo y tienen el control para tomar cualquier decisión, no hay nada mejor que eso. Es porque el Espíritu Santo, que domina incluso las cosas más profundas de Dios Padre, lo sabe todo y puede guiarlo hacia la forma más segura y próspera. Por lo tanto, cuando escucha la voz del Espíritu Santo, no vea la realidad de la situación. Si escucha la voz del Espíritu Santo y ha estado sujeto a la obediencia, pero la realidad en torno a usted está empeorando en ese momento, tenga por seguro que es un proceso que lo llevará a una bendición. En ese momento, la fe nunca debe ser sacudida o puesta en duda, y si pasamos la prueba con gozo y acción de gracias, el fruto de la bendición siempre lo estará esperando. Pero también es cierta la afirmación inversa. No importa cuán buena sea la situación, parece ser una forma próspera, diría, Dios me está guiando muy bien. Sin embargo, no debe elegir ningún camino incondicionalmente. En este caso, debe escuchar la voz del Espíritu Santo y tener el control. Al buscar la forma de ser próspero, puede que sea atraído por la lujuria de los ojos o ser engañado por la lujuria propia. Entonces, el problema es que no escuchamos la voz del Espíritu Santo ni tampoco recibimos la subjetividad del Espíritu Santo. Si no escucha la voz y no está bajo el control del Espíritu Santo, se enfrentará a muchas situaciones difíciles. Por supuesto, antes que nada es necesario discernir si lo que estamos dispuestos a hacer está siguiendo el camino de la verdad o no, a la luz de la palabra de Dios. Pero hay casos en los que la cantidad de fe no es suficiente. Además, si aplica esto y aquello en la verdad, hay muchos casos en los que es difícil discernir qué camino elegir. En este caso, irá a la persona que está espiritualmente delante de usted y le hablará o le aconsejará. Cuando se encuentra con un problema o situación que no puede resolver en su fe, puede ser de gran ayuda vivir su fe si hay alguien que puede escuchar claramente la voz del Espíritu Santo e indicarle una manera para estar seguro. Entonces, según su iglesia, hay un orden establecido, tal como el jefe de distrito, el diácono, el jefe de subdistrito, el jefe de la parroquia, la arquidiócesis y el jefe de la organización, incluido el presidente de la misión y el presidente de la unión, etc. Si siguen este orden y son guiados y enfocados espiritualmente, pueden vivir según su fe con más plenitud y alegremente. Sin embargo, en el pasaje de hoy, el hijo de Jacob, es decir, Judá, no habló con su padre Jacob al decidir uno de los problemas más importantes de la vida, el cual era el asunto del matrimonio. Él solo tomó a una mujer y la convirtió en su esposa como él quería. El problema comenzó aquí. Si Judá hubiese consultado a Jacob al elegir una esposa o hubiera recibido el consejo de Jacob, tal vez no se hubiera casado con una mujer gentil y no habría habido eventos trágicos en casa. Por supuesto, solo porque Judá no discutió el matrimonio con su padre Jacob, no significaba que no supiera dónde estaba la voluntad de Dios. Naturalmente, sabía que tomar a una mujer extranjera como esposa estaba en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, Judá tomó a una mujer extranjera como su esposa. Esta es la diferencia entre saber intelectualmente y creer y obedecer. Si conoce la verdad solo intelectualmente, no importa cuántas verdades sepa, abandonará la verdad frente al interés propio y la lujuria.
Entonces preguntamos, ¿cree que Dios existe? Los demonios conocen a Dios y creen que Dios vive, pero esto no significa que los demonios sirvan a Dios con esmero. Del mismo modo, si creemos en algo, pero no lo hacemos, no creemos, sino que simplemente lo sabemos y la creencia de que cree en algo es en vano. Del mismo modo, Judá no tenía fe verdadera y no recibió la guía del espíritu de su padre Jacob correctamente. Según las declaraciones del reverendo Dr. Yarrow Lee en cuanto a su experiencia con la Iglesia Central Mamín, a veces quiere ofrecer asesoramiento espiritual y guía espiritual a los miembros, pero sin embargo no es fácil. Después del asesoramiento, las personas pueden sentirse más frustradas y a veces las cargas más pesadas provienen de instrucciones unilaterales u órdenes de sus superiores. Esto se debe a que un consejero dio el consejo desde su punto de vista. Desde el punto de vista de la otra persona, debe examinar la fe y la circunstancia de la otra y consultarla de una manera que le brinde descanso y paz. Esto no significa que debemos dar consuelo intelectual o enseñar para comprometerse con la mentira. Se dice, es el Espíritu el que salva. En verdad, debe ceder el paso pensando en cómo los miembros podrían correr de una forma más completa y alegremente. De lo contrario, los recién llegados, los nuevos creyentes o el rebaño de ovejas que todavía son débiles en la fe pueden sentirse miserables y preocupados en su fe y se pueden formar una idea de Dios como un Dios aterrador. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que un asesoramiento espiritual le pueda dar al rebaño un gran crecimiento espiritual y poderlo conducir a la plenitud, mientras que un asesoramiento intelectual puede reducir la plenitud del rebaño y conducir a la mitad a que enfrenten pruebas. Queridos hermanos y hermanas, la decisión y la acción de Judá, como él quiso, significa que usó sus pensamientos y actuó en consecuencia. Quizás pensó que había elegido la buena mujer, pero esa fue una elección incorrecta después de todo. Sin embargo, Judá actuó desde entonces solo como lo veía en sus pensamientos carnales. Cuando el hijo mayor, muere, Jacob le dice a su segundo hijo, Onán, que se una a su hermano sin decir ni una palabra y ni un comentario. Por supuesto, este era un deber natural para el segundo hijo Onán, pero incluso si era un deber natural, era totalmente diferente de tener una buena conversación y una explicación para que sea voluntario según el libre albedrío y no obligar a hacerlo por órdenes e instrucciones unilaterales. Judá, sin embargo, dio instrucciones y órdenes unilaterales al segundo hijo Onán, y esa fue una de las razones de su oposición. Después de eso, el pensamiento carnal de Judá continúa. Judá no se dio cuenta de por qué sus dos hijos murieron repentinamente. Como resultado, al no saber la causa y la costumbre de aquel tiempo, había impedido que el último tercer hijo restante lleve a la nuera Tamar a unirse a las generaciones. Si se hubiese dado cuenta de por qué murieron sus dos hijos, habría advertido al tercer hijo que evitara tal enojo. Pero en la situación en la que no llegó la iluminación, estaba preocupado y ansioso. Pensaba que quizás la muerte súbita de los dos hijos se debía a la nuera Tamar. Si le daba el último tercer hijo a Tamar, ¿también moriría? Estaba entonces preocupado por esto. Entonces Judá le dijo a Tamar, espera a que Selá crezca, pero no tenía intención de darle su tercer hijo. Si Judá hubiese sido verdaderamente un hombre de Dios, se habría arrodillado ante Dios y orado a Dios cuando la situación mala continuaba, y hubiese podido conocer la voluntad de Dios al preguntarle a su padre Jacob, pero estaba haciendo las cosas a su manera. Judá definitivamente no deseaba darle su tercer hijo a Tamar. En ese momento, sin embargo, Judá nunca pensó en la posición de su nuera porque quería dejarla ir. Si no hubiera estado dispuesto a darle su tercer hijo, habría tenido que darle libertad y abrir el camino para que ella estuviera disponible para otros.
Pero Judá envió a Tamar a su familia, mintiendo involuntariamente para evitar la situación. La Biblia nos dice que algo diferente debió haber hecho Judá en una situación similar. Esto se trata de la suegra de Ruth, Noemí. Ella era una mujer israelita que perdió a su esposo y dos hijos adultos en la tierra de Moab. Solo las dos nueras, que eran mujeres moabitas, se quedaron a su lado. En esta situación, Noemí decide regresar a su país natal de Israel y aconseja a sus dos nueras con palabras sinceras y que regresen a sus hogares. Cuando sus dos hijos murieron, no podía juntar a sus dos nueras, por lo que ya no estaban atadas a las obligaciones de su suegra. Si Noemí hubiese pensado solo en su posición, le hubiera sido difícil tomar esta decisión. Para ella sería mucho mejor tener dos nueras juntas a pasar el resto de su vejez sola. Pero Noemí pensó en el futuro de sus nueras. Después de escuchar esto, su nuera Orba regresó a su casa llorando de dolor. En comparación con Noemí, que había pensado primero en la posición de su nuera, Judá en el texto de hoy pensó en su propia posición sin pensar en su nuera. E incluso después de enviar a su nuera Tamar con una mentira, no mandó ningún mensaje hasta que el tercer hijo creció. No se puso a pensar en la posición de Tamar esperando que creciera el tercer hijo, pero se puede ver que él no lo deseaba abrir el camino a su nuera en el futuro. En su vejez, su nuera, Tamar, tenía que vivir sola sin ningún hijo a quien confiar. Estaba desapareciendo incluso de la memoria de Judá. Entonces, cuando envejeció y no tuvo contacto con su suegro Judá, sintió una tremenda traición. No se abrió camino, sino que solo creyó en su suegro y esperó a que Selá creciera. Pero Tamar no se sentía tan libre. Después de comprender toda la situación y esperar noticias de su suegro Judá, observa que fue inútil y Tamar emprende su camino a la vida. El suegro, por su lado, estaba haciendo malabarismos, buscando lujuria e interés propios en la mente carnal. En términos nominales, no podía evitar dar una excusa para unirse a su familia, pero en su corazón tenía la sensación de no querer perder su derecho adquirido ni sus sentimientos sobre su suegro. Tamar era una buena nuera de Judá y tenía la autonomía para divertirse y esperaba pacientemente a que creciera su tercer hijo Selá, pero en ese momento no podía renunciar a todo. De alguna manera tenía como un presentimiento que se uniría a la casa de Judá, así que al final siguió un camino que no era bueno. Debemos ver aquí la diferencia entre la bondad de Tamar y Ruth. Como hemos visto, Tamar y Ruth estaban en una situación similar, pero el comportamiento era muy diferente. Por supuesto, la palabra de Judá y Noemí fueron tan diferentes que uno podría decir que Tamar y Ruth tuvieron diferentes acciones, pero la bondad del corazón fue diferente. Ruth siguió a su suegra, Noemí a su nación Israel. Cuando fue a Israel, se sacrificó por completo para apoyar a su suegra. En el proceso de reunirse con Boz y adquirir, de acuerdo con la ley de la poda de tierras en Israel, ella solo siguió a su suegra sin buscar ningún beneficio o hacer reclamo. En lugar de pensar en su propia comodidad y riqueza, confió completamente en la voluntad de su suegra para reconstruir su hogar. Con un corazón tan bueno, todo funcionó en conjunto para llegar y lograr la bondad. Es estar en la genealogía de Jesús y entrar en el lugar precioso del cielo. Pero Tamar no lo hizo. Desde el punto de vista de Tamar, puede ser excusable que no tuvo más remedio que hacerlo porque su suegro Judá la había engañado y mentido. Pero eso no justifica sus acciones. Si hubiese tenido un corazón mejor, podría haber abierto el camino para conectar el puente de cualquier otra manera. Por ejemplo, si hubiese habido una forma de tocar el corazón de Judá, podría haber alentado a Judá a darle su tercer hijo, Selá. Pero Tamar optó por la forma carnal. No usó la sabiduría de la bondad, sino que procedió con una mente carnal. De otro lado tenemos las dos hijas de Lot que escaparon de la ciudad de Sodoma. Se comportaron de manera similar.
Pero, ¿cuál fue el resultado? Los hijos de las dos hijas de Abilot son los antepasados de Moab y los amonitas. Como nación irrelevante para Dios, se convirtió en una confrontación constante con el Israel elegido. La elección de la forma carnal con el pensamiento intelectual produjo este resultado. Por supuesto, de esta manera Tamar pudo unirse a la casa de Judá y ser nombrada en la genealogía de Jesús, pero eso fue todo lo que recibió. Tampoco tendría una recompensa en el futuro por su trabajo cuando esté en el cielo. Queridos hermanos y hermanas, si Judá le hubiera entregado su hijo Selá cuando creció a Tamar, no hubiese pasado por una situación tan desafortunada. Al final, la mentira de Judá desencadenó este desafortunado evento. Sin embargo, muchas personas dicen mentiras pequeñas por el interés propio y la codicia. Solo quieren evitar la situación y ni siquiera piensan en eso más tarde, sino que prefieren las mentiras y trucos. Por ejemplo, dice, lo haré más tarde o hasta luego, me pondré en contacto pronto, espera un poco. No puedo hacerlo ahora mismo. Por supuesto, es bueno mantener las palabras que dice para más tarde, pero es fácil decir una mentira sin guardarla, porque esas palabras sí debían evitarse por un tiempo. No obstante, ni siquiera se da cuenta de que ha mentido. Incluso si no es una mentira intencional, si acumula estas mentiras simples una por una, perderá con la confianza de los que le rodean y Dios no tendrá confianza en usted tampoco. El Salmo 15:4 dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Incluso si hace un voto únicamente en su mente, mismo si es perjudicial para usted, no debe cambiarlo una vez que haya hecho su voto. ¿Qué debe hacer si salió de sus labios? Judá no solo no pudo mantener las palabras pronunciadas por sus labios, sino que mintió sobre su propia posición e intereses, sin considerar su posición o sus beneficios. Eso, en última instancia, proporcionó la causa para que su nuera Tamar movilizara sus pensamientos carnales para salir por el camino carnal. Sin embargo, debido a que Tamar era una mujer de sabiduría humana, era muy delicada y detallada al planificar su trabajo. Sabía que, si concebía, definitivamente dirían que había hecho algo malo, así que tomó la acción de asegurar una cuerda triple que no se puede romper. Al recibir los 3 artículos de su suegro Judá, sello, cuerda y bastón, se aseguró de que Judá nunca negaría sus acciones, aunque esta es la sabiduría de la carne. Esta sabiduría y dignidad eran necesarias sin importar lo que había hecho. Al hacer la obra de Dios, no solo podemos ser engañados y perder dinero porque somos buenos, sino que debemos captar los corazones de los demás y estar a cargo de todo lo que nos rodea para que no se puedan cometer errores ni daños. Entonces, en Mateo 10:16, Jesús dijo, He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Por supuesto, ser sabio como una serpiente no significa sabiduría carnal. Significa recibir la sabiduría de la bondad dada de lo alto cuando se santifica. En ese momento, incluso si es una oveja en medio de un rebaño, puede abrumar espiritualmente a la parte opuesta. Amados hermanos, Jesús nació del linaje de la tribu de Judá, que se formó a través de Judá en el texto de hoy. Por supuesto, es solo una genealogía física formal, pero ¿por qué Dios permitió que Judá, el antepasado de la tribu de Judá, haga cosas como las que aparecen en el texto de hoy? Por otro lado, solo se hubiese podido elegir personas más puras y buenas para que Jesús venga a través de su genealogía. Esto significa que cualquiera que sea bueno o malo o que acepte a Jesucristo puede ser perdonado de los pecados y llegar a la salvación. Jesús no solo viene a salvar a las personas buenas,
sino que es el Salvador de toda la humanidad y vino a la tierra para perdonar y salvar a la gente de los pecados, incluso aquellos que han vivido de maneras malvadas y feas. Marcos 2:17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los santos no tienen necesidad de médico sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Además, Dios no elige solo a las personas buenas desde el principio, más bien sigue su providencia solo a través de ellas. La providencia de Dios contiene recipientes de oro, recipientes de plata y recipientes de barro. No solo se trata de un recipiente limpio desde el principio, sino que también se usa de manera más preciada a medida que se toma y se lava con agua limpia y se limpia gradualmente. Entonces, cuando vea a Jesús que nació a través de la genealogía de Judá, usted nació así. Esto no es una excusa o pretexto. Además, dado que hay una palabra de vida que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, puede ser una herramienta limpia utilizada en la providencia de Dios al encontrarla y pueda cambiar usted mismo. Mis queridos hermanos, este año se ha comparado la fe de Abraham, Isaac y Jacob en el relato de Génesis. En particular hemos mirado la fe de Jacob antes del cambio y después del cambio. Cuando escuchen que Jacob fue completamente quebrantado frente al río Jaboc, la mayoría de ustedes diría, al igual que Jacob, me quebrantaré como Jacob, como una lombriz de tierra. Entonces, esto implica que debe haber un compromiso y un haber tomado esa decisión. Además, se habría determinado y decidido romper su justicia propia y patrones de pensamiento a través del estudio de la palabra y de alguna manera de entrar en el Espíritu. Por favor, mantenga su compromiso y determinación. Como el espíritu es inmutable, es el espíritu que entra en el espíritu del hombre cuando camina con un corazón inmutable. Espero que todos ustedes puedan unirse al flujo del espíritu completo sin quedarse atrás en este tiempo final. Oro en el nombre del Señor para que en los años a venir, cuando la providencia de Dios Padre se manifieste plenamente, todos puedan ser protagonistas en sus respectivas posiciones. Oremos y meditemos en el mensaje. Amado Padre, Dios de amor, en este mensaje hemos podido aprender muchas cosas a través de la vida de Jacob y Judá, como también de la bondad de Noemí y de Ruth. Permite que podamos cultivar un corazón de bondad en este tiempo final, a fin de ser instrumentos de honra en tu providencia. Ayúdanos mediante la voz del Espíritu Santo para que podamos discernir claramente el camino que debemos de tomar en nuestras vidas. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Dios, manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio, y todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas, sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura, todo nervio, tejido o célula. Yo oro en el nombre de Jesucristo que el enemigo, el diablo y Satanás, toda enfermedad, virus, bacterias, toda debilidad, fuera.
Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica y todo tipo de enfermedad recientemente descubierta, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Sean limpios, sean fortalecidos. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, cáncer intestinal y cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares, todo tipo de dolencias, enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel, inflamación, que la polio, parálisis, artritis, hernias a los discos de la columna, sean sanadas, hechas nuevas, que todo lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca, que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo, sean limpios. Que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos. Haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcóticos, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios, las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera. Que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo, el enemigo, el diablo y Satanás, toda potestad del aire, fuera. Sus huestes también se vayan fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera. Que la luz venga. Padre, fortalece sus espíritus, sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor, a sus oraciones. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos, negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor, que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada, en su salida, en todo lugar a donde vayan y bendícelos para que puedan prestar mucho y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento, que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar bien sus deberes y tareas para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido a Dios y me ha respondido. He sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy las gracias y toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.